Como ustedes saben, hemos estado tratando el tema del liderazgo bíblico expresado en las Escrituras y hemos ya tenido bastantes semanas. Nuestro último tiempo será el próximo domingo, donde estaremos viendo acerca de los diáconos, pero hoy básicamente terminaremos con respecto a este tema en los ancianos, pero básicamente estaremos hablando más de los ancianos, de los deberes de los miembros, de los creyentes para con sus pastores. Entonces, quiero pedir que inclinemos un momento el rostro y que pidamos al Señor sabiduría para tocar este tema. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por esta mañana que tú nos das. Te suplico, oh Dios, que tú nos guíes al estudiar esto. Danos un corazón entendido y humilde para ser fieles a tu palabra. Te ruego por todos tus siervos alrededor del mundo que predican y enseñan, que tú les guíes. Te ruego por aquellos que también en este momento son perseguidos, que tú los guardes, oh buen Dios. Gracias, oh Dios, por haber levantado para tu iglesia hombres que aman tu pueblo. Oh Señor, ayúdanos a obedecer lo que tú has establecido como responsabilidades y deberes para cada uno de nosotros como miembros. En tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Durante varios domingos nosotros hemos estado viendo qué es deber de los pastores. Nosotros hablamos que ellos tienen el deber de enseñar y cuidar la grey del Señor. Hablamos también que podemos entender que el liderazgo bíblico para la iglesia son estos hombres que pueden ser ancianos, obispos o pastores. Cualquiera de los tres nombres está bien y pueden ser usados indiferentemente. Por eso ustedes han visto que en los mensajes yo hago mención indiferentemente a cada uno de ellos. Ellos dirigen las ovejas. También nosotros mencionamos que estos hombres que sirven a Dios lo hacen porque Dios ha puesto un anhelo en sus corazones. Dijimos que es el Espíritu Santo que pone ese anhelo en sus corazones para una buena obra, el obispado. Nosotros también dijimos, a través de lo que nosotros leímos en Primera de Timoteo capítulo 3, que no son cualquier tipo de hombres, son hombres que tienen requisitos, al igual que toda la congregación. Deben ser hombres piadosos, pero ellos deben mostrar estos requisitos en una mayor manera, en un mayor grado. Especialmente ellos deben de enseñar la palabra de Dios. Y dijimos que esto es obra primordial del Espíritu Santo. El establecimiento de estos hombres para la iglesia es necesario. Y este es el modelo bíblico que nosotros encontramos en las Escrituras. Hombres que tienen el llamado y capacitados para apacentar el pueblo de Dios. Estos hombres no son hombres perfectos. Que eso quede claro para cada uno. No son hombres perfectos. Son hombres que aman al Señor y aman al pueblo de Dios. Ellos desean imitar a Cristo. Y también es su anhelo, que ellos sean ejemplo para los demás en la iglesia. Ellos son administradores de Dios y siervos de Dios. Y el pueblo de Dios está mandado a orar por ellos. Si nosotros buscamos Mateo capítulo 9, vamos a encontrar lo que el Señor manda a todo el pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Más que preocupado el Señor por si las gentes tenían todas las comodidades económicas y sociales de esta vida, el Señor, su corazón,
se compungió, sus entrañas se le removieron al ver las multitudes sin un pastor. Las multitudes dispersas. Eso conmovió al Señor Jesucristo. Los pastores son dones para la iglesia, a los cuales Él mismo ha constituido para perfeccionar a los santos. Según Efesios capítulo 4, son dones dados a la iglesia. Él los constituyó. Y pregunto, ¿los considera usted un don para su vida? ¿Considera usted a los pastores un regalo de Dios para su vida? El Señor dijo: el que a vosotros recibe, refiriéndose a los discípulos, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si nosotros tomamos esto contrariamente, podríamos decir que es una gran ofensa no recibir o no apreciar a esos hombres que Dios ha levantado para su obra. Hoy nosotros veremos 3 responsabilidades, y digo responsabilidades porque son imperativos. Son imperativos, no son opcionales, son imperativos. Vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver que nosotros debemos reconocer nuestros pastores, obedecerles y honrarles. Estaremos en 3 pasajes diferentes para tocar estos temas, y aún podríamos decir más cosas, pero principalmente vamos a tocar estos 3 en esta mañana. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. De algún modo, el liderazgo en la iglesia de Tesalónica no estaba siendo bien o correctamente reconocido. Pablo hace un ruego a estos hermanos para que ellos reconozcan a los que les presiden y les amonestan. Es un llamado al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no va a reconocer a los siervos de Dios. El mundo tiene en poco a los siervos de Dios. El mundo siempre criticará su trabajo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo la influencia del maligno. No desean pastores y los tienen en poco. Son los creyentes los llamados a reconocer al pueblo de Dios. Os rogamos, hermanos, es un ruego. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a aquellos que están entre vosotros. Es aquí donde más duelen las críticas. Cuando el pueblo de Dios no reconoce el trabajo de los siervos de Dios. Nosotros sabemos que el mundo va a ser así. El mundo no va a querer nada con las cosas del Señor, y el mundo va a criticar a los siervos de Dios. Pero es duro cuando dentro del mismo pueblo de Dios los hombres no reconocen el trabajo de ellos. El Señor ha levantado siervos en medio de su pueblo. Ha levantado a hombres como Moisés para guiar a su pueblo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Quiso apedrearlo. Así es. Y duelen ese tipo de cosas. No esperemos que el mundo sienta algún afecto por los siervos de Dios. Pero nosotros sí somos llamados como creyentes a cuidarles. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de otra persona hablar mal de nuestros pastores y no los hemos callado? Nosotros somos llamados a evitar que esas cosas sucedan. De hecho, un anciano
Si se habla acerca de él, debe ser con 2 o 3 testigos y que hablen de él verdaderamente, de lo que ha sucedido. No debe ser tomado a la ligera. No podemos admitir acusaciones. Despreciar o tener en poco su trabajo es tener en poco el trabajo que Cristo hizo por su pueblo. Es tener en poco la sangre de Cristo derramado por su pueblo. Es tener en poco el llamado del Espíritu Santo que Dios ha hecho para ellos. Hace algún tiempo que estuve con el hermano Marcos Hidalgo en Siquirres, él me hizo el siguiente comentario en medio de un poco de broma. Me dice, hace unos días una persona en el pueblo de Siquirres me paró, una persona que me conocía, y me dijo, ahora, después de muchos años, sé que usted es un verdadero pastor. Entonces él se sorprendió y le dijo, ¿por qué? Porque usted no se ha hecho rico. Eso es lo que el mundo ve. Y lamentablemente así es, hermanos. Lamentablemente, muchos pastores han dado mal ejemplo y han abusado de la grey de Dios. Pero el mundo llega muchas veces hasta ahí. No aprecia el verdadero trabajo de los pastores. El mundo no lo hará. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Os rogamos, hermanos. Somos nosotros los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, los llamados a reconocer el trabajo que ellos realizan. Definitivamente la palabra reconocer que está ahí en Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, no se refiere a esa palabra que los conozcan. Lógicamente ellos estaban entre medio del pueblo. Tampoco se refiere, hermano, a la salida de él la mano al pastor. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere ese reconocer? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esa idea? La palabra tiene un sentido más profundo y se refiere a responder adecuadamente a su liderazgo y posición. Voy a repetir esto porque es importante. Se refiere a responder adecuadamente a su liderazgo y posición. Cuando nosotros vamos en la calle y nosotros vemos un oficial de la policía, nosotros lo reconocemos. Ah, mira, va con el uniforme. Ah, lo reconozco. Y debido a su oficio, yo le respeto y obedezco sus órdenes. Puede ser que mida 1,60 m, pero por su oficio, su vestimenta, yo lo reconozco como alguien que tiene liderazgo. Si nosotros vemos a esa misma persona con ropa de civil común, posiblemente no tendremos el mismo respeto. Pero, yo lo reconozco, él es una persona que yo debo de obedecer. ¿Cómo respondemos al liderazgo bíblico? Así es como reconocemos el trabajo del pastor. Como nosotros respondemos, así es como reconocemos el trabajo del pastor. El mundo piensa que los pastores son vagabundos. Yo no voy a pedirles que levanten la mano, pero yo sé que más de uno de ustedes ha escuchado de otras personas decir que los pastores son vagabundos. Que es una vida muy confortable, que es una vida muy apacible. Lamentablemente, esa es la idea que muchos han dado de la vida del pastor. Su labor, aquí dice en 1 Tesalonicenses 5:12, que su labor es ¿con quién? Entre los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. El mismo Pablo está diciendo que ellos trabajan, no son vagabundos. De hecho, no podemos considerar a un hombre vagabundo como siervo de Dios en el pastorado. No existen tales y no deben de existir. Ellos no se enseñorean del pueblo de Dios, son siervos de Dios. Principalmente ellos son siervos de Dios, y un siervo siempre está dispuesto para trabajar, siempre. El siervo siempre pregunta, ¿qué más puedo hacer? Romanos capítulo 12, versículo 11,
dice lo siguiente. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso se lo manda solo a los pastores, se lo manda a todos. Todos debemos de ser así, diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El pastor tiene un gran trabajo, el trabajo de dejar clara la verdad en el mensaje, de convencer a los oyentes y alumbrar de forma irresistible y permanente sus corazones, grabando la verdad en sus mentes y abriendo sus corazones a Cristo. Tenemos que responder a toda objeción y resolverla claramente, frenar a los pecadores y hacerles ver que no les queda otra esperanza que convertirse o condenarse por toda la eternidad. Dígame, ¿no es eso una gran labor y trabajo? Esto requiere una gran habilidad santa. El gran Dios cuyo mensaje traemos debe ser honrado en la forma de transmitirlo. Estas fueron las palabras de Richard Baxter con respecto a la predicación del pastor. Es un trabajo, hermanos. Es un gran trabajo el que tiene el pastor. Es una buena obra. Él cuida de las almas, porque Él dará un día cuenta de esas almas. Almas por las cuales Cristo pagó un alto precio. Él no puede ser un hombre perezoso. La condenación de las almas lo requiere. No puede ser un hombre perezoso. Tal labor no puede ser pasado por alto. No puede. No puede ser pasado por alto. En muchas ocasiones nosotros vemos que cierta persona en la casa hizo cierta labor y no nos damos cuenta que la hizo. En muchas ocasiones nuestros hijos tal vez recogieron el cuarto, hicieron, oh, qué bien, sí lo hicieron. O nuestras esposas hicieron algo por nosotros y los esposos no nos dimos cuenta. Pero la labor del pastor no puede ser pasada por alto. Su enfoque son las almas. Él trabaja entre las personas de la iglesia, entre los creyentes. Más que un edificio, más que cualquier otras cosas, Él trabaja entre los creyentes. Su preocupación no está en las actividades, su preocupación es por las almas. Si nosotros vemos Hechos capítulo 6, los apóstoles tomaron una muy buena decisión. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Era importante servir a las mesas? Claro, era algo bueno, algo justo, algo correcto, pero había una labor aún más importante: el ministerio de la predicación y la oración, directamente con el pueblo de Dios. Lamentablemente muchas personas juzgan la labor pastoral por cosas como si me saludó a la salida o no, si me llamó o no me llamó, si puso la decoración que yo quería o no. Por esas cosas no deben ser juzgados los pastores. Deben ser juzgados por su ejemplo y por su predicación y enseñanza de la palabra de Dios. El trabajo de estos hombres entre los de Tesalónica era un trabajo especial, un trabajo que tiene todo pastor. Si nosotros vemos 1 Tesalonicenses, ¿cuál era ese trabajo que ellos hacían? ¿Cuál era? Nos dice en el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan. Presidir y amonestar. Yo personalmente creo que esta era la labor por la cual no eran reconocidos ellos. Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, y a nadie le gusta que le corrijan su forma de vivir. A nadie le gusta eso. ¿Para qué voy a reconocer a alguien que hace eso en mi vida? Me gusta el que me levanta y que me dice que qué bien que hago y que qué bien que estoy y que me da regalos. Pero al que me exhorta, al que me amonesta, no, a ese no. Ese más bien, si puedo, me alejo de él. Y Pablo está diciendo, os rogamos, hermanos, que los reconozcan. E.J. Bricknell dice, el ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. El ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. Tanto la labor de dirigir y amonestar es una labor de los ancianos. ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Por querer molestarnos? ¿Por qué? Por nuestro bienestar. Cuando usted ve a su hijo en la calle jugando, o si usted tiene un hermano y usted lo ve en la calle jugando, usted le dice, venga, entre, ya. ¿Usted hace eso por molestarlo o por querer quitarle la diversión? No, usted lo hace ¿por qué? Porque usted ve el peligro en el cual puede caer ese niño. Ese niño no se da cuenta. Ese niño debería hacer ¿qué? Ir sumisamente y obedecer a su papá o su mamá y agradecer por tal acción. Pero ¿qué hacen los niños? No, es que esto, es que aquí, es que allá. La labor de los pastores, amonestar, presidir. La palabra presidir se refiere a los que lideran, expresa dirección. Expresa dirección. Presidir, eso es dar dirección. Ellos dan la dirección adecuada a través de los mandamientos del Señor, no por su propia experiencia o su habilidad, sino por la gracia que Dios ha puesto por medio de la palabra de Dios en sus corazones. Nunca el pastor debe olvidar que su autoridad es en el Señor. Dice aquí, entre vosotros y os presiden en el Señor. El pastor no es un señor feudal, no es uno de esos hombres. Y esto no es su reino particular. Esta es la iglesia de Dios. Él cuida de la iglesia de Dios. Eso es bueno para nosotros, porque aquí si nosotros vemos, Pablo habla en forma plural. Él dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Está hablando de una forma plural, de un grupo de pastores, una pluralidad de liderazgo de hombres. Y eso es bueno, porque puede hacer que un hombre quiera enseñorearse de la grey. Pero cuando hay varios, eso no sucede. No sucede. Un proverbio dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay, y una vez dijimos sabiduría, y no hay seguridad. Seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. La segunda cosa por lo cual ellos deben ser reconocidos, si nosotros vemos en este pasaje, es porque os amonestan. La palabra amonestar se traduce como la palabra en griego neuteteo y se refiere a corregir las conductas o las actitudes impropias mediante la firme enseñanza. Advertir, corregir por medio de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3.
Versículo 18. Dice lo siguiente. Está hablando a este profeta. Si nosotros vemos en el versículo 17, y así dice el versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado su alma. La amonestación que dan los pastores es por las almas. Un pastor cree verdaderamente en lo más profundo de su corazón en la condenación eterna del alma. Él cree por la palabra de Dios que si no se les amonesta a los pecadores, ellos no conocerán al Salvador. Él está profundamente comprometido con las almas porque sabe acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la condenación eterna en el infierno, y que Dios promete vida eterna a los que se arrepienten y tienen fe en Él. Amonesta, Él amonesta. Dígame una cosa, ¿no debe ser apreciado un hombre así? ¿No debe ser apreciado un hombre así? Claro que sí. La amonestación no es una reprensión airada. No, no es. Es una cariñosa corrección y advertencia basada en la palabra de Dios. Pablo decía lo siguiente: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No es que yo quiera avergonzarlos, no, yo quiero amonestarles como si fueran mis propios hijos. Si un pastor no puede amonestar por miedo a que las personas se vayan o se ofendan o se pierdan las ganancias de la iglesia, ese pastor no honra a Dios, no honra a Dios, y su ministerio será un fracaso. Un pastor debe amonestar a las almas para que sigan al Señor. No habrá bendición para el siervo de Dios cuando no hace lo que Dios le pide. Más bien habrá deshonra, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dijo el Señor al sacerdote Elí. Honro a los que me honran. En una ocasión, un hombre que asistió a esta iglesia, después del culto me buscó y me dijo lo siguiente después de que nuestro hermano Ronnie había predicado: ¿por qué ese hombre habló mal de mí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se mete conmigo? Entonces yo le dije: mire, el que le habló a usted no fue Ronnie, fue el Espíritu Santo de Dios amonestando su corazón, porque Él no conoce acerca de su vida. Fue Dios hablando directamente a su corazón. Una amonestación directa a la propia vida. En otras ocasiones, esa amonestación no es solamente de aquí del púlpito, sino es directamente y personal. Hay pastores que
temen, así directamente temen y huyen de amonestar directamente a una persona. Les gusta decir por qué no se hizo aquello en el templo, por qué no se hizo aquel trabajo, pero la amonestación es a la vida espiritual del pueblo. Temen sentarse con una persona y mostrarle como un hermano mayor en qué anda fallando con el Señor. Porque la amonestación es eso. Es como si tuviésemos un hermano mayor que nos está amonestando. Y así debemos de verlo. Los pastores deben de tomar tiempo entonces para el estudio y para la oración, porque estas no son labores sencillas, son labores que requieren del poder de Dios. ¿Qué debemos hacer con estos hermanos? ¿Qué debemos hacer con estos pastores que nos amonestan y nos presiden? ¿Qué debemos hacer? Según 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Qué dice? Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Vean la palabra que se usa aquí. Dice mucha estima. No dice poca. Mucha es como cuando usted llene el vaso de refresco y se le salió por los lados. Se le pasó. Sobreabundó. Mucha estima y amor. Nosotros recordamos esa palabra en algunos pasajes. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? También otro pasaje que recordamos es: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa, ¿cómo? Largamente a las piedras preciosas. Si nosotros apreciamos al bebé en el vientre, a ese bebé que viene, si nosotros apreciamos más que las piedras preciosas a una mujer virtuosa, ¿cómo no debemos estimar también a los pastores por su labor? Esa es la idea. Yo personalmente puedo decir que una de las cosas que más desalentaban a nuestro pastor Steve Henning era nuestro poco aprecio por la asistencia fiel a los cultos, la asistencia a los días domingos de los miembros y los miércoles. Yo recuerdo que él puso un ejemplo. Él dijo: ¿qué pensarían ustedes si una persona un día los invita a su casa a una comida y esa persona prepara un manjar, una comida especial, y ustedes le llaman y le dicen, o ni le llaman, nada más no llegan? ¿Qué pensaría esa persona? Está despreciando aquel regalo que yo he hecho. Y muchas veces nosotros así hicimos con nuestros pastores. Preparaban un sermón, esforzándose para buscar la enseñanza a través de todo el consejo. Y no veníamos. Y no teníamos una verdadera excusa delante y verdadera del Señor. Nada más porque no apreciábamos lo que Él hacía por nosotros. Muchas veces Él pidió ayuda para hacer labores. Yo recuerdo, hermanos, Él pidió ayuda para hacer labores. Y Él esperaba que nosotros todos levantáramos las manos. Más bien que hubiera tanto que... Pero más bien faltaban las manos levantadas. Él podía soportar que muchas veces no cuidáramos de sus necesidades y de su familia, pero no podía soportar que nosotros fuéramos perezosos para servir al Señor. Eso realmente a Él le dolía. El pastor Sugel dice lo siguiente: el afecto de la iglesia para con sus pastores será proporcional al afecto que tengan por la palabra que los pastores predican.
Si usted aprecia la palabra que ellos predican, usted les va a apreciar a ellos. El problema es que muchas veces nosotros no apreciamos la palabra de Dios. Para nosotros no es nuestra meditación. Para nosotros no es un gozo. Para nosotros no es delicia la ley de Jehová. Poco apreciamos la palabra de Dios. Los pastores no deben ser estimados por ser mayores, o porque tengan títulos religiosos, o porque tengan personalidades atractivas. Ellos deben ser apreciados por la palabra de Dios predicada. Puede ser muy carismático, puede ser muy agradable y hasta su familia excelente, pero debes apreciarles, según este pasaje, por causa de su obra. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Otra cosa que nosotros tenemos aquí es la abundancia de amor. Igual que en el matrimonio, que cada día se prueba nuestro amor por nuestro cónyuge, todos los días se prueba eso. Todos los días. Aquí en la iglesia es como un laboratorio de amor. Aquí probamos todos los días el amor los unos por los otros. Hay algunos que podrían perdonar que un hermano no le salude, pero no podrían perdonar que el pastor no le salude. Algunos podrían perdonar que un hermano no le llame, pero que el pastor no le llame, eso sí no lo perdono. Nuestra tendencia natural es a quejarnos en lugar de agradecerles. Es a destacar sus errores y a pasar por alto sus aciertos. Y así somos como seres humanos. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Qué interesante esto. Dice que los Gálatas habían recibido a Pablo de una manera tan afectuosa como si hubieran visto un ángel. Lo apreciamos tanto, dice, que si hubiesen sacado hasta los mismos ojos para dárselos. Muchos piensan que Pablo tenía un problema en sus ojos y que esto le afectaba y que no se veía nada agradable. No se veía nada agradable. Lamentablemente, ese amor no fue correspondido por los hechos, porque si nosotros vemos el contexto de ese pasaje, él les habla de amor, pero un amor que no es correspondido por la obediencia a los mandamientos de Dios. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor debe ser expresado en actitudes. La Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Expresiones directas de amor. Si nosotros buscamos 1 de Juan capítulo 3 versículo 10, nos daremos cuenta que el amor no puede faltar en los hijos de Dios. Más, si no hay amor por los hermanos, no es hijo de Dios. 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ame a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Te pregunto, ¿aborreces hoy, el día de hoy, a alguna persona? ¿Tienes resentimiento y amargura contra algún hermano en la iglesia? ¿Contra un familiar tuyo? Cuidado de tales actitudes. Aún más, el amor tienen que ser hechos. No amemos de palabra ni de hecho, porque es muy fácil decir yo te amo. Eso es como cuando en muchas ocasiones Amy nos da besos y nos dice que nos ama, pero no se pone los zapatos cuando le decimos, o cuando le pedimos algo y no lo hace. Si ellos nos amonestan y nos presiden, ellos lo hacen porque nos aman, hermanos. Y nosotros debemos tenerles en alta estima y amor por ellos. Obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Segundo punto. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Ya hemos visto reconocer a nuestros pastores. Un mandato, es imperativo. Ahora vamos a ver otro. No es una opción. Versículo 17, Hebreos 13, 17. El segundo es obedecer a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Obedecer es atender o seguir. Sujetarse significa rendirse o dar lugar. La iglesia no es una anarquía. La iglesia no es un lugar donde cada uno hace lo que bien le parece. No es así y no funciona así. Obedeced a vuestros pastores. Hoy tenemos hogares que cada uno hace lo que bien le parece en sus hogares. En los trabajos, muchas veces la gente hace lo que bien le parece. Con las autoridades pasa lo mismo. Nosotros debemos obediencia y sumisión. Muchas mujeres en sus casas consideran que sujetarse a sus esposos es una humillación. Muchos hombres piensan que sujetarse a sus jefes es una humillación. Hijos piensan que sujetarse a sus padres es una humillación. Cristo se sujetó a su Padre y no dejó de ser Dios. Sujetarse no es humillarse, no es. El creyente no vive así.
El creyente no vive en una anarquía, no vive como él quiere vivir, no. Él quiere obedecer a Dios. La sumisión es el fruto genuino de la humildad y la fe. Una persona humilde y llena de fe se sujeta. La Biblia nunca nos habla de sublevarnos en las armas cuando nosotros tenemos un gobierno que no es agradable. No es así. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Pedro, el apóstol Pedro, y sabíamos que en ese tiempo estaba el gobierno romano, el imperio romano, y ya sabemos de sus crueldades. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice: dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por causa de quién? Del Señor, para dar testimonio. Nosotros nos sujetamos a nuestros pastores como si fuese para el Señor. Una esposa que ve que su esposo le ama se someterá libremente a él. De igual modo, un hombre que tiene que velar por las almas de los creyentes, entonces las personas se sujetarán a él. ¿Por qué? Porque él vela por sus almas. Vela por sus almas. Esto de sujetarse, esto de obedecerlo, ofende terriblemente a muchos. Pues hay personas que dicen: yo solo me someto y obedezco a Cristo. Entonces, por esta causa, esa oración nos parece muy piadosa. Yo no me sujeto a hombres, yo me sujeto solo a Cristo. Nos parece muy piadosa, pero eso no es el mandato del Señor. Una persona en su casa sola no es una persona que puede expresar el amor a los hermanos los unos por los otros. No es la voluntad del Padre que las ovejas anden solas en medio de los ataques de Satanás. Hay un lugar de protección para el creyente, y es la iglesia, donde hay pastores que cuidan al rebaño de los peligros de los lobos rapaces. Ese es el lugar, y Dios ha puesto pastores para ellos. Mire, hermano, y aunque hay pastores que en vez de velar por las almas, lo que velan es por la plata, yo quiero decirle que sí hay pastores verdaderos. Porque el Señor se aseguró de esto. Y el Señor pide a su pueblo que nosotros roguemos para que Él envíe obreros a su mies. Y Él se comprometió a edificar su iglesia. Y el Señor pudo haber mandado ángeles perfectos, pero no lo hizo. Él ha puesto hombres para cuidar de su iglesia. Hombres que se confían en el poder de Dios. Esa ha sido la voluntad de Dios. Hombres que velan por las almas. Hombres que saben que las almas sin Cristo solamente van a tener un lugar, el infierno, separados del amor de Dios por toda la eternidad. Ellos velan por las almas. ¿Cómo no nos hemos de sujetar a ellos y obedecerles? Si lo hacen por amor a las almas. Claro que sí, hermanos, obedecerles. Cuando los pastores lleguen delante del Señor, un día ellos darán cuenta por las almas.
Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Yo escuché de un pastor decir lo siguiente: hermanos, oren por mí, para que al final de mis días yo termine mi carrera con alegría. Que yo no sea un hombre amargado, un hombre triste, porque sabe, puede pasar. Al trabajar y trabajar y trabajar en medio del pueblo de Dios y no ver fruto, y los corazones se vuelven duros, y ese hombre ora y pide al Señor. Yo sé, hermanos, que es la obra de Dios y que un hombre no debería frustrarse. Pero sabiendo que hemos sembrado bien entre los hermanos, ¿cómo no ha de haber fruto? Y hay dolor por esas cosas. Hay dolor. Hay dolor. Pablo decía: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo me pregunto, y quiero preguntarles a ustedes: ¿habremos dado gozo y alegría a nuestro hermano Steve en sus últimos días? Por nuestra forma de vivir, por nuestro comportamiento. ¿Podrá haber llegado delante del Señor y con gozo decir: fue una buena obra en los lagos? ¿Podrá haber sido para él motivo de alabanza y gozo esta iglesia? Que cada uno de nosotros se responda a esa pregunta en su corazón. Honra a tus pastores. Honra a tus pastores. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo 5, 18. Pues la Escritura dice, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Yo no voy a entrar en detalles, pero ustedes, si quieren leerlo con detalle, en Números 18, versículo 31, y bueno, realmente todo el capítulo, se hace un detalle de los dineros que recibían los levitas, los que cuidaban el pueblo de Dios, enseñaban. Al final de ese capítulo se habla del reconocimiento de los levitas, y ustedes en sus casas pueden ver cuánto era ese reconocimiento que se daba a aquellos que trabajaban para el pueblo de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 10, el Señor establece que el obrero es digno de su salario. Es digno de su salario. Él mismo lo estableció, el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ir a un pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 9. Y aquí el apóstol Pablo hace referencia, nos parece, a esta misma enseñanza de Cristo. Primera de Corintios 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
El versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? El ministro no trabaja por un pago. El ministro no trabaja por un pago, pero su trabajo no es menos laborioso e importante que cualquier otra labor que se pueda hacer. No es menos. No es menos digna de ser remunerada. No es menos digna. Si nosotros vemos el versículo 13, el apóstol Pablo hace una relación entre el Antiguo Testamento y ahora este Nuevo Testamento. Él se refiere a aquellos que servían en el altar, a aquellos levitas. Y después, versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, él hace una relación, dice, aquello fue una muestra, pero también el Señor lo siguió enseñando. No se perdió en ningún momento. Gálatas 6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena. Honrar, honralos, dice Timoteo. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y hace unos días el hermano Alexander nos recordó que este honrar está relacionado también al dar. No solamente honrar en obedecer los mandamientos de Dios, sino también honrar con cosas materiales. Nosotros recordamos que la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hónralo, hónralo. Recordamos cuando él le dijo a Elí: honra. Se refería a que él había desobedecido los mandamientos de Dios. Pero en el contexto en que nos encontramos, en Primera de Timoteo capítulo 5, se refiere a una remuneración material económica. ¿Por qué? Si nosotros vemos el capítulo 5, versículo 3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Ese honrar se refería a cuidar materialmente de ellas, de sus necesidades. Y nosotros tenemos aún más claramente por el versículo 18 la idea de que eso se refiere a algo material. Dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Ese honrar se refiere a una remuneración económica adecuada, cristianamente adecuada. Nosotros mismos sabemos, hermanos, que de muy poco sirve honrar a los muertos llevándoles flores en su funeral. Las honras hubieran sido mejor en vida, llevándole esas flores en vida. Algunos solo quieren honrar a los pastores en las honras fúnebres. Honrarlos mientras están en vida, en vida. Y es una doble honra, doble honra. Muchos han llegado a decir que los pastores deben seguir el ejemplo de Pablo. Ustedes saben que Pablo trabajaba como hacedor de tiendas y también se dedicaba al ministerio. Pero Pablo no tenía una familia. Debido a sus constantes viajes y largos viajes, porque eran largos viajes, y si ustedes están estudiando Hechos, se van a dar cuenta que eran largos viajes. Era muy difícil tener una familia, estar preocupado por las iglesias y estar preocupado por una familia.
por causa de la obra. Era así. De hecho, en este mismo 1 Corintios 9, él dice, no tenemos derecho como los demás hermanos a traer mujer con nosotros y a tener... Él tenía todo el derecho. Pero hay unos que han enseñado erróneamente que los pastores deben ser o todos seguir el ejemplo de Pablo. No, eso no es así. Nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 3 que es bueno y recomendable que los pastores tengan familia, que tengan familia. Qué cuidado tenemos que tener en estas cosas. Una iglesia que vela por el cuidado de un pastor es una iglesia que tiene un mayor aprecio por él y recibirá bendición. Así es. Una iglesia y principalmente los diáconos deben velar por ese cuidado. Su honor debe ser noble en aquellos que gobiernan bien, en aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Y yo quiero decirles que este pasaje en 1 Timoteo capítulo 5, 17 no explica que hay dos tipos de ancianos. No hay dos tipos de ancianos, unos que gobiernan bien y otros que trabajan en enseñar y predicar. No existe tal cosa. Todo anciano debe enseñar y predicar según 1 Timoteo capítulo 3. Unos lo harán con mayor profundidad y capacidad, otros lo harán en menor grado, pero todos enseñan y predican. Todos deben ser tenidos en cuenta como pastores por su trabajo. Lamentablemente, algunos hoy día están inventando nuevos puestos, como nosotros vimos, pastores ejecutivos. No hay tales de pastores ejecutivos. Aquellos que se encargan nada más de organizar y administrar, no existen. No hay. Si una iglesia aprecia el trabajo de ellos, entonces también lo hará de forma económica, proveyendo para sus necesidades y las de su familia. No que viva en escasez, preocupado si tendrá que trabajar en cada momento para alimentar su familia. Un pastor piadoso también será prudente en recibir lo adecuado y dejar la mayor cantidad de dinero para el ministerio de la obra. Tendrá ese cuidado. Quiero que terminemos leyendo Filipenses capítulo 4 en esta mañana. Filipenses capítulo 4. Versículo 13, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para terminar, repaso. Reconocer a nuestros pastores, estimando en muy alta manera su obra y amándoles. Obedecerles y sujetarnos a ellos porque ellos velan por nuestras almas. Y honrar de una manera muy especial a estos hombres que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y para terminar en esta mañana, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.